Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar nuevamente juntos, nuevamente reunidos, Señor. Te pedimos que en esta hora tú, Señor, seas el que obre en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos des palabras, Señor, y que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y rogamos para que seas tú tomando el control en todo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar una vez más transmitiendo, Señor, teniendo este tiempo con todos los jóvenes, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, a los que se van apenas añadiendo, sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que es sumamente importante y creo que son una de las áreas en donde nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo y es una de las evidencias en nuestra vida como creyentes, como jóvenes creyentes, de que vamos madurando en el Señor. Y queremos abrir con una estadística que realmente es algo alarmante y bueno, vamos a aclarar que estamos dentro de nuestra serie Promesas, seguimos con nuestra serie Promesas. ¿Ya tenemos una serie nueva? Después tenemos una serie nueva. A pasar el dato de lo que vamos a estar viendo después, pero seguimos con nuestra serie de Promesas. Y que va a estar bien duro. Para que Sarce ya tiene la espada, ¿no es cierto? La espada de la palabra. Y bueno, vamos a ver unas estadísticas que tienen que ver con el suicidio únicamente en el estado de Jalisco, y vamos a checar que 672 casos se contabilizaron en el 2017 y por cada 2017 por cada 100,000 habitantes fue la tasa de suicidio ese año. Y algo que nos llamó la atención, Arce, y a mí, ¿qué fue? ¿Qué dato fue? Es que la mayoría de los que se suicidan están entre la edad de 24 años, de 20 a 24 años, es el pico de suicidio. Entonces, pues esto lo estamos tomando como una base para hablar sobre este tema tan importante, porque aún como jóvenes cristianos muchas veces caemos en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo creo que el suicidio es una de las máximas expresiones de la falta de tranquilidad en el ser humano, la intranquilidad. Yo creo que todos pasamos por este tipo de episodios, por angustia y por varias actitudes y sentimientos que más adelante vamos a estar viendo, pero que sí lo queremos introducir el tema y queremos que pongan muchísima atención porque vamos a estar interactuando, queremos que participen, queremos también saber lo que hay en su corazón, lo que los rodea a ustedes, que tiene que ver también con situaciones que nos causan intranquilidad. Ahorita vamos a decir cuál es nuestro tema, por eso nos estamos introduciendo con todo este tipo de datos y este tipo de preguntas que vamos a hacerles, porque el tema tiene que ver con ello. Y la primera pregunta en donde ustedes van a poder participar es la siguiente. ¿Quieres ayudarnos? Sí, es qué conductas o estados de ánimo anteceden a un suicidio. Queremos que nos ayuden ahí en el chat para que nos estén diciendo qué conductas o estados de ánimo anteceden a un suicidio. Entonces vamos a tomar un tiempo, vamos a estar leyendo sus participaciones, aclarando que hay cosas que son netamente de orgánicas, que son enfermedades físicas en las cuales pues la gente llega al punto de suicidarse, pero por cuestiones físicas. Pero trastornos ya. Queremos que nos digan qué conductas o estados de ánimo son los que ustedes les ha tocado ver o experimentar y que los ha estado o que orilló a algunos jóvenes al suicidio. Y no tiene nada que ver, vamos a enfocarnos netamente, qué bueno que lo aclaraste, en situaciones específicamente espirituales y que no tienen nada que ver con una alteración física, que no tienen nada que ver con una alteración que es netamente de salud. Obviamente todo es un conjunto, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquellas situaciones que por no tener una base, un cimiento, una esperanza, nos llevan a tomar salidas rápidas. Entonces vamos a ver si ya empezaron
empezaron a contestar. Muchas veces, dice aquí, Juan, aislamiento de familiares y amigos, depresión, muy bien. La tristeza, dice Antonio y Rosina. Dice Diego, la depresión. Erika también, ansiedad y frustración. Miedo, dice Carla Serafín, agregó. Depresión también Itzel, depresión, tristeza máxima, dice Varinia. Aislamiento, muchas veces he sabido que son por rupturas de amores, fíjate. Sí, o sea, eso es bien común, ¿eh? O sea, es que bueno que lo pero fíjense, aquí estábamos, o más bien la pregunta es, ¿qué conductas o estados de ánimo? Después vamos a ver situaciones que causan, ¿verdad? Situaciones. Ahorita, ¿cuáles son las otras expresiones de intranquilidad? Lo vamos a manejar así. Que anteceden al suicidio. ¿Cuáles son los primeros síntomas que empieza a presentar o las primeras conductas que se empiezan a sentir o sentimientos que se empiezan a experimentar? Y aquí dice Elizabeth, dice depresión, aislamiento, dice Lorena, sentir un vacío, sentir una soledad. Alberto González, tristeza, soledad, falta de atención. Diego, enojo, furia, frustración, desesperanza, dice Antonio. Rosina, Margot dice enojo, manipulación. Fíjate que sí puede haber una manipulación. Nosotros anotamos unas acá en nuestras notas y creo que también traíamos esas, ¿no? Estrés. Sí, falta de amor. Sentirse no comprendido, dice Brian. Abandonado por todos, que Dios te dejó o ya no te responde, a pensar que no le importas ni a Dios y a nadie. Bueno, cuando nos falta conocimiento de Dios, podemos llegar a ese punto también, perder el sentido de la vida. Bueno, aquí nosotros pusimos algunas, si quieres, algunas expresiones de intranquilidad que muchas veces pueden anteceder a un suicidio. Y la primera que pusimos es la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes han sentido ansiedad en algún momento de su vida? De nuestra vida hemos sentido ansiedad. Yo lo he experimentado. Digo, no es para condenar, pero vamos a ir avanzando en el tema. También otra. La depresión. A veces no queremos ni levantarnos, ¿verdad? No queremos ni... La depresión, el estrés. El estrés que te lleva muchas veces a ya no querer vivir. Y ya no querer hacer nada también. Sí. Y más todos tenemos niveles como de estrés. Como estudiantes, los jóvenes tienen un nivel de estrés. Así como es. hijos. En el trabajo, con la familia. ¿Qué más? Agresividad. Agresividad, son una de las expresiones de que hay intranquilidad en la persona. Las adicciones. Adicciones. Es muy común que muchos se suicidan por las adicciones. Sí, porque causan depresión. ¿Por qué caes en una adicción? Exacto. Por la falta de paz, por la falta de tranquilidad y buscas... Llenar un vacío, decía Lorena Gómez, por un vacío. ¿Y cuántos sabemos que sin Dios... experimentamos todos los vacíos sabidos y por haber y andamos buscando, pero también ese vacío es una falta de intranquilidad. Todas estas expresiones en nuestra vida es una expresión de intranquilidad, de falta de paz en nuestras vidas. Y yo sé que, dice aquí Brian, acá en Argentina una chica dijo que su amigo había abusado de ella porque estaba enojada con él. Y la sociedad la condenó y la terminó por suicidarse. Sí. Pues también puede ser una situación. Sí, muchos llegan a eso. ¿Sí? Muy bien. Pues ahora vamos a ver acerca de las circunstancias que causan que un joven tenga intranquilidad o pierda su paz. Ahorita Brian acaba de decir una circunstancia, ¿no? Una violación. Una violación. Antes, en esta parte que acabamos de pasar eran... como los estados de ánimo, ¿no? Que anteceden al suicidio. Y en esta parte vamos a ver las circunstancias que causan que un joven tenga ya no el suicidio, sino una intranquilidad o pierda su paz. Y también vamos a pedirles que participen. Vamos a ver qué cosas te ha robado tu paz, a lo mejor, no sé, en tu trabajo, cuando vas en el coche. Vamos a permitir que ellos participen y díganos qué situaciones ustedes conocen como jóvenes que roban la paz en su corazón. Ya no nada más tuyas, como ahorita Brian que nos escribía de Argentina y nos decía una situación
De verdad que he conocido también personas, señoritas, niñas que han sido violadas, que ahora ya son señoritas y que han podido salir adelante con la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. Entonces, sí es cierto que puede que... Sí, porque cuando una persona, sea niño o niña, es violada, sienten ellos que pierden su valor, su identidad. Su identidad, y entonces eso pues es un trauma muy fuerte que solamente Dios puede quitar en nuestras vidas. Dice Margot Reyes que una de las causas que causan intranquilidad es la mucha carga de trabajo, la violencia familiar. Dice aquí, la autoestima, sí es cierto, la autoestima, ahorita vamos a hablar también de eso, que se traduce en seguridad, ¿verdad? Y en qué estamos depositando nuestra seguridad. La falta de pareja, a veces pensamos que no somos suficientes. Los problemas sentimentales. Problemas sentimentales. Te deja tu novia o tu novio y sientes que te acaba la vida. Pierdes tu paz. ¿Por qué perdemos la paz? Esa es una por el pregunta bullying, también, dice ¿no? aquí, también está participando San González, dice que el bullying es una de las principales causas. Saludos, Yatsari. Diego dice que la incertidumbre ante una situación puede causar la falta de paz, falta de trabajo. A la chica no la abusaron, sino que ella acusó a su amigo de eso y el chico se suicidó. Órale. A ver, cuéntanoslo bien, Brian. Cuéntanoslo bien, Brian, eso estamos aquí. Para pasar bien el dato. Para pasar bien. Problemas sentimentales, las tareas, ¿verdad? Problemas familiares. ¿Cuántos se pierden su paz por las tareas o por mucho trabajo? Y a veces se nos empieza a caer el cabello, ¿no? Sí. O dice Francisco, la falta de comunión con Dios. Creo que le dio a un punto muy importante. Francisco, ya te adelantaste. Ya te adelantaste, Francisco. Pero está bien. Está bien. Dice pérdida de bienes, rupturas amorosas, enfermedades, la desobediencia a la palabra. Y bueno, nosotros también tenemos aquí algunas situaciones que pueden causar por ejemplo, también los hermanos en la iglesia, los jóvenes que son a veces complicados. En una ocasión una persona se me acercó y me decía, oye, ¿sabes qué? Hay un muchacho que me está acosando. Y eso hace perder la paz, ¿no? Sí, eso hace perder la tranquilidad. Los desacuerdos familiares, en las familias ahora de la cuarentena, fue muy común. Hubo como un conflicto en muchas familias. Estar juntos. Pero ¿qué me platicas acerca de los desórdenes hormonales que muchas veces te quitan la paz? La paz. Bueno, tiene que ver como hay un equilibrio, hay que saber distinguir cuando la situación es física, cuando la situación es de salud. Por ejemplo, las señoritas, no porque sean señoritas no tienen cambios hormonales, todas siendo mujeres tenemos cambios hormonales, un montón de cambios hormonales. ¿Los hombres? Los hombres yo creo que también son hormonales, todos tenemos hormonas, pero en la mujer se ve mucho más esto. Y señoritas, jovencitas, hay que identificar cuando tu cuerpo te está indicando algo, que es algo médico, y que no tiene nada que ver con la parte espiritual, porque también el cuerpo se enferma. Esto yo quiero dejarlo bien claro, porque me ha tocado ministrar a señoritas que tienen cambios hormonales que no sé por qué me pasa, me siento triste, no me siento bien enojada, y luego y esto, y es que sí leo y busco a Dios y todo. Bueno, hay que checar el área física, porque ha resultado que de pronto tienen quistes o que está un desorden hormonal o que no está funcionando la tiroides. Eso es una cosa que tienen que tener identificar cuando es algo espiritual y cuando es algo de salud, algo físico. Entonces, ¿cuántos tienen materias difíciles? De pronto, cuando yo no me metería ni de broma a ser ingeniero, tú le entraste porque... O doctor. Son materias bien... Son difíciles, ¿no? Más difíciles, sí. Eso te roba tu paz, la carga de trabajo, ¿verdad? Te puede robar tu paz, pero claro, si tú estás bien fundamentado con el Señor, que es lo que vamos a ver, que no nos vamos a pero que son cosas que vienen a alterarnos. Ahora, hay una pregunta, ¿es posible vivir sin dificultades? O sea, como... la promesa que vamos a estudiar ahorita, vamos a llegar a ello, pero quisiéramos que pudiéramos meditar y pensar si es posible que nosotros podamos vivir sin dificultades. O sea,
O sea, evitarlas. O sí. sea, o poder vivir en paz a pesar de estas dificultades. También, ahorita vamos a ver esa parte, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que querer vivir sin dificultades o querer vivir sin cosas que nos presionen en el carácter sería como querer pasar todos los niveles de la escuela sin exámenes. O sea, Así porque son cosas que van a venir. A nivel niño tienen sus propias situaciones difíciles. A nivel adolescente tienen y más en la adolescencia los niños que tienen unos cambios bien fuertes. Pero como jóvenes también. Pero como jóvenes también tienen otro tipo de situaciones difíciles. Así es que todos y en todo nivel vamos a ser pasados por situaciones difíciles. Ahora las dificultades son necesarias, para nuestra vida. Vamos a estudiarlo más adelante. Son porque van a venir a formar nuestro carácter, ¿no? A pesar de esas dificultades, ¿podemos experimentar la paz? Podremos experimentar la paz. A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Podemos? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí se puede experimentar la paz, pero cuando viene la dificultad, hay un choque, necesitamos saber reaccionar. Sí. O sea, y si nos resbalamos, es algo que al menos las personas que quizás están empezando en el Evangelio o aún ya los que llevan tiempo, saber reaccionar. Pero y bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo podemos reaccionar, o sea, cuál es la manera correcta de reaccionar. ¿Por qué? Porque dicen aquí, Daniel, que sí. Dice Leslie, sí. Sí, con la gracia de Dios, ¿Quién? Daniel. Leslie. Ya ves que Leslie es bien expresiva, Leslie. Sí, bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Y bueno, ¿cuál es la promesa de hoy? ¿Sí vieron el banner? ¿Sí se acuerdan qué promesa vamos a ver hoy? Y ya la vieron al principio también. Vamos a ver la promesa del día de hoy. Que este ratón se vuelve loco. En completa paz. Ay, di contigo ahí, si está alguien contigo, dile, vamos a estudiar un tema que nos hace falta tener en este tiempo y en todo tiempo, pero más ahorita, ¿verdad? Que estamos en una... El tema le pusimos en completa paz, pero la promesa es, tú guardarás en completa paz. Y mira, yo creo que la pandemia no es la única cosa que nos está ahorita viniendo como dificultad, porque a raíz de la pandemia se vino la falta de trabajo, también se vino una recarga de trabajo para los jóvenes que estudian, porque todo por línea, a lo mejor sí nos metemos a las redes, pero a lo mejor nada más al Facebook, al Instagram, al Twitter, y a lo mejor ya para enviar tareas y tener desarrollar tareas que ni siquiera tuvimos explicación. Yo creo que también son una de las cosas que nos están ahorita viniendo como dificultad. Vivir en familia ahorita más tiempo también puede traer. Ahora, ¿cuántos quieren disfrutar de la paz? Yo sí quiero disfrutar de la paz. Pregúntales ahí a ver si contestan. Ver, ¿Cuántos sí, quieren ¿Cuántos quieren disfrutar de la paz? Fíjense que el mundo tiene un concepto de paz. El mundo tiene un concepto de paz y muchas veces lo buscan en lugares equivocados. Bueno, yo me convertí a los 16, 17 años y antes de venir a Cristo, pues lo buscaba en muchas cosas. Por ejemplo, existen... En el baile, yo en el baile era una de las cosas que yo sentía, ¿no? Que me apacentaba, ¿no? Sí, pero existen, por ejemplo, prácticas orientales que te las promueven o te invitan a como si fuera la solución para que tú tengas paz. Y creo que están de moda ahorita, y hay un montón. Yo conocía nada más una, pero ya ahorita hay un montón. Sí. O sea, y que están fomentadas en una religión, esa es la cosa. Así es. Que te la ponen como algo que es ejercicio, pero no es ejercicio, es un ejercicio espiritual. Pero luego también, por ejemplo, hay algunas cuestiones de test, de cosas de medicamentos. A mí me ha tocado y cuando también... es físico es válido, ¿no? Sí, pero a mí me ha tocado platicar con algunas personas que quieren tener la paz, pero en lugar de buscarlo con Dios,
a veces toman tranquilizantes, a veces toman, y no es médico, la cuestión es espiritual. Por eso decía que hay que identificar bien, pero estamos hablando de lo espiritual. Hay veces que sí es cierto, las personas andan así como detrás de los medicamentos para buscar una paz que es espiritual. Y que solamente no, Dios puede darte esa paz. Que no es un estrés porque te recargaron de trabajo. ¿De qué otra forma a veces se pretende buscar la paz? A veces con ejercicios, y eso pues no es malo, ¿no? A veces te vas al spa, eso no es malo. Te vas de vacaciones, sí. Y a veces se piensa que eso es lo que te va a traer la paz, pero pues y no es malo, no es los, malo. Los masajes, claro, los masajes no son malos, pero ya cuando dependes de un masaje, no solamente para relajación muscular, sino para tener una paz interior, que es lo que vamos a hablar ahora, la paz de Dios, vamos a hablar de una paz completa, de una tranquilidad espiritual. Así es, y que es una paz interna. Que es una paz interna. A pesar de todas las circunstancias, hay una situación en nuestra mente, en nuestro corazón, en el entendimiento, y podemos tener la paz verdadera. Aunque no hagas ejercicio, bueno, que no es malo hacer ejercicio. Yo creo que también hay mucha sabiduría en eso. A lo mejor no tienes para un viaje, pero podemos tener la paz de Dios. En medio de la circunstancia que Dios nos permita, si podemos hacer ejercicio, que yo creo que todo lo podemos hacer. Bueno, en la cuarentena hubo restricción a veces. Yo aquí hacía con mis videos en casa. Ahora, ¿para quién está hecha esta promesa pues para los en completa hijos, paz? ¿no? O sea, para los hijos. Está hecha para los creyentes. O sea, todas las promesas que hemos estado viendo están hechas para todos aquellos que somos cristianos. Si yo quiero que alguien que no conoce de Jesús ni tantito, ni siquiera es converso, va a ser imposible que me comprenda lo que yo le estoy diciendo ahorita. Pero estamos hablando de las personas que tengas un mes, 2 meses, un día de creyente, el Espíritu ya lo tienes, y el Espíritu te ayuda a discernir lo que proviene de Dios. Así es. Hace unos días me platicaba un amigo sobre unos familiares que tiene, unos conocidos. Y bueno, ellos no son cristianos y están teniendo muchos problemas, y él me hacía la pregunta acerca de qué compartirles. Lo primero que tenemos que compartirle a alguien que no conoce de Dios para que tenga paz, pues es a Dios. Pues que tenga primero paz con Dios. Primero que tenga paz con Dios. Que ese es otro tema, ¿no? Ahorita estamos en el punto del corazón. Del corazón, ajá. Sí. Ahora, vamos a leer el versículo que nos sustenta. ¿Qué te parece? Vamos a darle lectura. Vamos a ver. Y dice Isaías 26:3. Este versículo estuvo ahí rodando en el estado de Facebook. Yo creo que ya bastante lo vieron. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, dice, tú guardarás en completa paz. Vamos a estudiar estas palabras, vamos a glosarlo. ¿Quién es el que nos va a guardar en completa paz? Dios. Cuando la Biblia dice tú, se refiere al Señor. Al Señor, ¿y quién es el Señor? Una persona infalible, la persona que no puede fallar, la persona que no existe sombra de variación en Él, no cambia, Él dice y se cumple. La Biblia lo define como el Dios de paz. El Dios confiable. El Dios confiable. Y solamente Dios puede darnos paz, o sea, no es la meditación trascendental, no son los medicamentos, lo que el mundo ofrece, que son los vicios, a veces... muchas personas agarran el alcohol para relajarse. El alcohol, las drogas. O sea, ¿cuántos no se drogan en la actualidad, jóvenes, queriendo tener paz? Pero solamente Dios nos puede dar la paz. Dice, tú guardarás en completa paz. ¿Qué significa la palabra guardarás? Vamos a estudiarla, ¿no? A ver, vamos para adelante. Guardar. Dice ahí que la palabra guardar significa proteger, mantener, o sea, te va a mantener en paz, va a proteger tu paz. Dice que significa esconder, te va a esconder. Rodear significa preservar. Atalaya, esta palabra nos llamó la atención porque la atalaya es esto que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Es como un muro que construían
en donde había un centinela que estaba vigilando. Entonces da el sentido de que Dios va a estar vigilando, de que tu paz, o sea, de que la paz esté en ti, o sea, como un centinela, está atento a que esta promesa se cumpla en tu vida. Entonces fue algo que me llamó muchísimo la atención, y también significa tú sostendrás en completa paz, o sea, es algo que Dios va a hacer. Así es, y que no hay duda, Dios, no hay duda. Dios es el que va a hacer, o sea, Dios es firme en sus promesas, Dios cumple sus promesas, Dios guardará en completa paz. Cuando hablamos de completa paz, si ustedes se van al original. Y es una protección interna. Si ustedes se van al original, la completa paz habla, son dos palabras que significan lo mismo en el hebreo, significa shalom, shalom, se repite, y por eso es que habla de completa paz. Otras versiones lo traducen como perfecta paz, pero cuando se repiten dos palabras juntas, esto nos habla de que es algo completo, de que es algo verdadero, de que es algo superlativo, de que es algo que no hay duda de que eso acontezca. Entonces, cuando dice, tú guardarás shalom, shalom, en completa paz, es como cuando la Biblia habla acerca de santo, 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 o cuando Jesús decía, de cierto, os digo, o sea, era ciertísimo, ¿no? Algo verdadero. Entonces, tú guardarás en una verdadera paz, en una completa paz. Y bueno, hace muchos años, cuando empezaba en el Evangelio, yo tuve que salir de mi casa para ir a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, había algo un vacío en mi corazón. Tristeza. Y no había paz. Bueno, estaba chiquito. Los de aquí de Guadalajara, pues aquí estudian luego, pero sí. Nosotros que somos... No, pero inclusive también hay gente que viene de los municipios aledaños, ¿no? Tiene que separar. Entonces, fue ahí que me presentaron el Evangelio de la paz. Y Dios vino a mi corazón, pero antes de que el Señor viniera a mi corazón, yo busqué la paz en muchas cosas, en vicios, en la novia, ¿verdad? Pero solamente Dios pudo darme esa completa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, que eso es lo que significa paz. Paz. Sí, la palabra paz encontramos, bueno, aquí pusimos esta imagen de Jesús, porque aún en medio de la adversidad, Él está expresando algo, está expresando paz. Paz significa tranquilidad, significa seguridad, significa satisfacción. Fíjate bien esta palabra, estar satisfecho. ¿Cuántas veces estamos insatisfechos? Que porque no tengo la mejor mamá, que porque no tengo el mejor papá, que porque no tengo el mejor celular. El mejor celular, que porque ya salió el iPhone, ¿qué? El iPhone, ¿cuál va? ¿En el 12? El 12, que porque mi casa, no sé, siempre hay una insatisfacción, y Así más es. como jóvenes. Y es algo de la carne que tenemos que cuidarnos, pero la palabra paz significa satisfacción, bienestar. Esta imagen lo representa muy bien, porque la palabra paz en el griego eirene no significa ausencia de problemas. O sea, siempre que Dios promete la paz, tú guardarás en completa paz, no significa que no vas a tener problemas o dificultades o adversidades. Ahorita mismo puedes estar tú teniendo algunas situaciones difíciles. Yo conocí hace unos años, me tocó conocer todavía a un pastor aquí en la iglesia que se llamó Pablo Hunter. Este hermano Pablo Hunter siempre estaba... Un ancianito, muy ancianito. Sí, siempre estaba en paz, siempre estaba dando gloria a Dios, siempre estaba alabando al Señor. Pero no es el único, pues obviamente todos estamos llamados a tener esa paz. En el año 1500 aproximadamente existió un hombre que se llamó Nicolás Ridley, que fue quemado vivo. Y él, una noche antes de ser quemado, él mantuvo su paz y siempre estaba con la paz del Señor. ¿Esto por qué lo comentamos? Porque a pesar de las adversidades nosotros podemos tener paz para con Dios, pero una paz que es la promesa que estamos viendo,
Sí, que dice es que la palabra paz interna. significa libre de preocupación, y yo no veo aquí a Jesús preocupado. De hecho, No. yo creo que en la vida real fue como más impactante poder ver a Jesús libre de preocupaciones cuando la barca en lo natural pues se estaba hundiendo. Así es. Sí. Entonces, ¿qué podemos nosotros, o cuál es la parte que nos toca? Porque Dios dice, yo te la voy a dar, pero hay una corresponsabilidad, como lo hemos estado viendo en todas las promesas, hay una corresponsabilidad. ¿Qué es esto? Que hay algo que nos toca hacer a nosotros. Sí. O sea, es como que si yo te estoy dando un medicamento para tu enfermedad, pero tú no lo quieres tomar. Así es. Entonces, Yo creo que el deseo es que todos podamos tener esta paz, pero ¿por qué a veces no la tenemos? O sea, ¿por qué a veces Sí, es una promesa. reaccionamos ante las adversidades, ante las dificultades? Aunque nadie estamos exentos de entrar en un momento de intranquilidad. yo creo que todos, a ver, que me diga alguien quién no ha estado en un momento A ver, de Leslie, estrés. la que dijo que sí. A ver, díganme quién no ha estado en un momento de estrés o de Ajá. tristeza o de depresión o De angustia. De dolor. Yo creo que nadie, pero nadie estamos exentos de eso. Y no es de condenar. Y no es de O sea, condenar, claro que no es que... te sientas triste, yo no tengo por qué, o sea, no es algo natural. Sí, así es. Pero es algo que debemos de saber llevar a Dios, que es lo que vamos a estar desglosando ahorita. Tenemos que saber que podemos recuperar y entrar a la paz de Dios aún en medio de esas situaciones. Sí. O sea, que podemos de pronto sentir eso, sentir el miedo, porque también se siente miedo. ¿Cuántos han tenido miedo ahorita en medio de esta situación? Y más ahorita que ha habido muertes de personas, de amigos cercanos. Entonces yo creo que de pronto sí piensas y dices, ay, y no es cierto que no les da a los jóvenes, y no es cierto que no les da a los niños. Le estaba comentando en la semana a mi esposo que una compañera maestra que tiene una hermana en el hospital como enfermera, nos dijo que había habido 13 defunciones entre niños, jóvenes y todo, o sea, 13 defunciones en un día. Entonces yo creo que escuchar estas noticias de pronto sí en lo natural nos puede llegar a causar miedo, ¿verdad? Pero ¿cómo poder frenar esos pensamientos? O sea, Sí. ¿por qué perdemos la paz? ¿Por qué perdemos la paz? Lo que ahorita comentaba, ¿no? El estrés, O por alguna situación. de que alguien fue abusado. O sea, ¿por qué perdemos esa paz? Pero aquí lo importante a lo que queremos llegar es que hay una corresponsabilidad. Sí. O sea, nosotros Es lo que nos toca hacer. no estamos libres de tener todo este tipo de conflictos, pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que nos toca ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer para no perder la paz? Hacíamos una pregunta, ¿a cuántos les gustaría tener paz? Y ahora hacemos otra pregunta, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos toca hacer para no perder la paz? A ver, ¿quieres que contesten o lo dejamos así? Están bien inteligentes, te le van a decir todo. Te van a decir todo el tema. A ver. Entonces mejor lo dejamos que la Biblia conteste. Ujú. Y la Biblia nos dice que debemos de perseverar, pero ¿perseverar en qué? O sea, ¿perseverar en qué? Y dice la palabra de Dios en el versículo base que estamos leyendo, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios va a guardar a la persona, sea chica, sea grande, sea joven, sea quien sea, va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra en ti pues significa que en Dios. En Dios, que así es. persevera en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si definimos algunas palabras que es pensamiento? Ahí aparece cuyo pensamiento. ¿A qué se refiere esta palabra pensamiento? Y dice que ahí significa disposición de mente. O sea, que tú puedas, a veces nosotros estamos dándole, alimentando pensamientos sin saber que Dios nos ha dado el poder para poder disponer nuestra mente y decir, alto. Y Así poder es. nosotros disponernos a estar alimentando otro tipo de pensamientos que no sea el pensamiento que me está llevando a cierta situación o cierto estado de ánimo que no es benéfico para nosotros. Dice que también pensamiento significa inclinación de la mente,
y disposición del corazón. O sea que la mente la disponemos a ser gobernada por la palabra de Dios. En ocasiones no estamos dispuestos a ser gobernados por la palabra de Dios. Miren, yo lo he visto muchas veces en los jóvenes, que les dice tienen un pensamiento que los está agobiando, que los está intranquilizando, que les está robando la paz, y le das el consejo de Dios, que es el pensamiento de Dios, y no lo aceptan, no lo quieren aceptar, porque eso los reta a hacer algo. O sea, es algo que tienen que hacer y ellos no lo quieren, Sí. no quieren forzarse La a hacerlo. corresponsabilidad es inclinar nuestra mente, disponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice un Salmo 112:7, dice: nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. O sea, que nuestro corazón siempre esté perseverando, nuestro pensamiento siempre esté inclinado hacia la palabra de Dios. El conocimiento que tenemos de Dios, porque aquí está hablando del hombre justo. El hombre justo es aquel que se empapa de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, de los pensamientos, de las promesas de Así Dios. es. Entonces, también otra palabra que queremos definir, pues es perseverar. Dice, en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, que está anclado en Dios, que está afianzado en Dios, que está apuntalado en Dios. O sea, para que podamos nosotros tener paz, necesitamos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos se adhieran firmemente a lo que Dios dice, que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje, no sé si lo tenemos ahí, Isaías 26:2, dice: abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. ¿Cómo nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las enfermedades? Manteniéndonos fieles a la palabra de Dios, manteniéndonos fieles al pensamiento de Dios, a los propósitos de Dios. Debemos recordar la palabra de Dios en todo tiempo y en toda adversidad. Para cada situación difícil, siempre hay una palabra de Dios. Sí, siempre hay algo que Dios tiene tanto para exhortación nosotros. como aliento, ¿no? Así es. Otro pasaje también. Dice: nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes. O sea, ¿dónde vamos a sentir la seguridad de nuestro corazón? En las leyes de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos estar seguros, podemos estar confiados. Dice: Señor, dice, lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es la corresponsabilidad? Mantener nuestra mente enfocada en Dios. Miren, hace unos días mi esposo me llamó por teléfono o me mandó mensaje, no recuerdo, informándome que sus papás, su mamá y sus sobrinas ya estaban contagiadas por el COVID. Uh-huh. Porque empezó un cuñado mío, entonces él hizo ahí como la infectadera, pues sin saber, ¿verdad? Así es. Entonces de pronto, cuando ya me llega la noticia, es como un golpe así como, ¿por qué? Porque sé que mi suegra y mi suegro ya son grandes de edad, porque sé que, y luego me vino un pensamiento del espíritu y me dijo: yo tengo los días para cada quien. Es cierto, dije, ¿por qué me voy a angustiar? Si Dios ya determinó que de esta forma mi suegro, mi suegra o alguien se va a ir. Así es. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar? Sería como resistirme a la voluntad de Dios. Y dije: sí, Señor. Y no alimenté más el pensamiento anterior que me estaba así como que me quiso sobresaltar. Entonces, es como la primera reacción que tenemos ante una noticia, pero dice la palabra: no tendrá temor de malas noticias, porque sabes que Dios tiene el control de todo en tu vida, la materia más difícil que te venga. A veces que he escuchado jovencitas que dicen: híjole, ya voy a pasar a tal semestre y me va a tocar este maestro o esta maestra. No quiero, es muy posible. Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Ay, ¿sabes sí, qué? En sexto semestre te toca fulano de tal y aguas. Sí, están angustiados así. Bueno, si te toca el maestro que es bien estricto, es porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Sí. Tiene un propósito. Sí, en esta situación que pasó en la familia, gracias a Dios, pues ahí van saliendo, ¿no? Pero sí hubo
un familiar de mi cuñada que sí murió. O sea, pero mi cuñada es cristiana, entonces, ¿qué pasa si pues algún día yo me muero o tú te mueres? Tenemos esperanza. Nuestra paz depende de Dios. A mí me admira mucho siempre, Dios me enseña a través de un hombre en la Biblia, que es Pablo, y en estos días estudiando y meditando el tema, Dios nos llevó, el Espíritu nos llevó a ver cuáles pensamientos perseveraban en Pablo, por qué Pablo era tan, o sea, nunca se han preguntado, o sea, ¿qué le pasaba a Pablo? O sea, o qué poderoso Dios en Pablo, porque pasaba situaciones verdaderamente difíciles y se mantenía animando a los que no estaban pasando por esa situación, pero que estaban tristes. O sea, y yo quiero que veamos en la Biblia, porque no hay otro lugar en donde Pablo se sostenía. Perdón, primero es Job. Vamos a hablar de Job. Bueno, tocamos el punto de Job. En Job, pues, ¿quién no conoce Job, no? Si alguien no ha leído el libro de Job, léalo. Creo que cuando a veces hemos pasado por situaciones difíciles, el aliento es, oye, no nos está pasando lo de Job, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, bueno, pues, me chocaron la camioneta o X cosa, ¿no? Cosas leves. Sí, pero no me han quemado el gallinero ni los... Bueno, pero no se han muerto nuestros hijos, sí. o no hemos perdido esto, aquello, que nuestro corazón no esté en lo material, porque eso también vemos que Job pudo pasar la situación difícil, porque su corazón estaba en Dios, y aún así Dios lo llevó a un nivel, se puede decir, más alto, porque en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que a veces nosotros tenemos un conocimiento, pero no tenemos no se ha hecho carne, no se ha hecho vida en nosotros? Job conocía a Dios de oídas. Y al principio, ¿qué dijo? Cuando la mujer le dijo, o sea, maldice a tu Dios, maldice a Dios y muérete. ¿No? Como en la primera ocasión, cuando ya le dijeron la noticia, dice la palabra de Dios que rasgó sus vestidos y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces hay una reacción, dijo, no, trajo en su mente el conocimiento que tenía de Dios. Y en la segunda parte, donde la esposa le dice, ya que cuando le trae lepra, cuando ya viene la lepra a su vida y que ya estaba, pues imagínate, era doloroso, ¿no? Y le dice a la esposa, maldice, ¿todavía guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Dijo, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno? Perseveró pero Job va más al punto de que llega ahí a Job 42:5, en donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ¿cómo es que la situación difícil, que tal vez sí en el corazón de Job, pues, sí hubo un punto donde desfalleció. No somos de piedra, ¿verdad? O sea, tenemos nuestro corazoncito, pero esa frase, tenemos nuestro corazoncito, pero nuestro corazón tiene que ser dirigido por la palabra de Dios, y que cada vez las situaciones difíciles que pasemos nos traigan mayor revelación de quién es Dios, porque Job creció en el conocimiento, creció en la revelación de quién es Dios. Y estas promesas, jóvenes, esta promesa de tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra perseverar habla de ahondar, de persistir, de estar ahí constantemente. De meditarla cuando vengan las dificultades, ¿no? Porque ¿qué hacía Job? Estaba la dificultad y traía la palabra de Dios a su mente. Aún cuando los amigos de Job no le atizaron más al fuego, ¿no? Pero él se mantuvo, y es lo que Moni estaba comentando ahorita acerca del apóstol Pablo. De repente vemos en la Biblia gente muy firme, muy fuerte espiritualmente. No es que no tengan sentimientos, sino que saben manejar los sentimientos, como es el caso de la muerte. Yo recuerdo hace unos, ¿qué será? Yo creo que hace 2 años, en el desafío juvenil, a mí me tocó ver, ver la reacción de un pastor de ahí de casa, porque precisamente se acababa de morir su mamá un día antes del desafío juvenil. Entonces cuando llego yo al desafío, me mandan un mensaje y me dicen, oye, ¿sabes que se murió la mamá de tal pastor?
Entonces yo voy con el pastor y le digo, oiga, pastor, ¿ya sabe lo que pasó? Y me dice, pues, ¿qué pasó? Dice, ¿no sabe? Y yo así, porque yo lo veía en paz. O sea, una paz en su corazón. Y ahora, no, como repito, no es que tengamos un corazón de piedra, sino que entendemos. Y es algo que ahorita, antes Job de... tenía entendimiento. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y ya le digo, no, pues me acaban de decir que se murió su mamá. Y me dice, oye, pues ya vas atrás en las noticias, pues ya hasta la enterramos. Y yo dije, pues, ¿y qué hace acá, verdad? O sea, ¿qué anda haciendo aquí? No, bueno, pues ya, o sea, ya llegó su tiempo. Y eso es bien importante, que cuando venga la situación, la aflicción, haya una palabra específica para cada situación. Sí. Y eso es lo que hace que Job, ahorita vamos a ver el ejemplo de Pablo, vamos a ver cómo Pablo también... Esta historia me gusta mucho, porque Pablo era una persona muy objetiva y la vemos que era muy determinante. Desde antes de su conversión a Cristo, era una persona muy determinante en las cosas, en sus creencias, aunque estaban erradas y estaban fariseadas, vamos a decirlo así, pero él era muy firme y muy contundente en lo que él hacía. Entonces sabía manejar bien sus pensamientos en Dios. O sea, Pablo no asistió a ninguna terapia humana, o sea, a ninguna terapia, porque ahorita andan pues muy de moda, ¿no? De que, oye, yo quiero asistir a una terapia porque esto me está pasando, no puedo superar esta situación en mi vida. Entonces, cuando tenemos al mejor terapeuta, yo le podría, entre comillas, ¿no? O sea, la palabra de Dios es nuestro mejor consolador, porque ¿qué va buscando una persona que va a una terapia humana? Consuelo, paz. O que le den la salida, que le den la salida, una varita mágica, ¿no? Y pum, ya estás libre de cualquier situación. Sí, y bueno, yo no juzgo a las personas que no conocen a Dios, digo, también, si no lo conocen, la verdadera salida, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, ¿cómo es posible que busquemos la paz interior, en lo natural, en lo humano, y poder superar algo, una situación, una circunstancia que tiene un propósito divino con algo humano? Eso es a lo que Pablo no asistió a ninguna, y miren que de verdad sufrió situaciones difíciles. Pablo permitía el gobierno del pensamiento de Dios y no las circunstancias. No permitía que la emoción lo gobernara o el sentimiento. Y dice Hechos 16:23, ¿me ayudas a leerlo? Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el siguiente versículo. El carcelero recibió este mandato. Los metió en el calabozo, de más adentro, fíjate, en la humedad, en el frío. Así es. No es como las cárceles de ahorita que parecen hoteles. Dice, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquí lo vemos, esto es el cepo. Aquí se ve un poquito menos cruel la cárcel, pero realmente era una cárcel que minaba humedad. Entonces, esa situación estaba en Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban bien angustiados, ¿verdad? O sea, cómo Pablo y Silas eran gobernados por la palabra de Dios, y ellos mantenían su paz. Ellos mantenían su paz a pesar de las dificultades. Sí. Vemos otro caso, el ejemplo de José el soñador. Cuando fue llevado a la cárcel, él mantuvo su paz en Dios, porque él sabía que no estaba haciendo nada incorrecto, nada indebido. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que perseveraba Pablo? Podemos mencionar algunos que sustentaban su vida para estar así en esta, imagínate cantando, alabando, dando gracias a Dios, porque aquí dice nada más cantaban himnos a Dios, pero ¿qué himnos cantaban? Yo me imagino que eran de agradecimiento, de gloria. De ¿Cuántos adoración? En medio de la dificultad alaban y adoran a Dios y le dan gracias? Hace ratito nos dieron una noticia pues que es fuerte, y mi esposo en la oración decía, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú tienes el control de las cosas, porque tú tienes propósitos con esto que está pasando. Entonces dije yo, qué importante
Qué importante en medio de la adversidad alabar a Dios. Qué importante reconocer que Él tiene propósitos espirituales con eso que está En una pasando. ocasión, recuerdo esta anécdota, en una ocasión el pastor Pablo Hunter se enfermó. Y les decía que este pastor nunca renegaba, nunca perdía la paz. Y decía, aleluya, y gloria a Dios. Aleluya. Y lo llevaron creo que al Hospital México Americano a atender. Entonces, en medio de su dolor, empezó a predicar ahí a las enfermeras, a los doctores, a los que estaban ahí cerca. Y esa situación originó que fuera capellán de ese hospital por mucho tiempo. Entonces, tenemos que saber que las situaciones que nos pasan, como dice Romanos 8, vamos a leer este pasaje, Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien, dice aquí, de los que aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo con su propósito. O sea, toda situación que te pase, va a ayudar para bien, aunque en tu mente y en mi mente no lo concibas no así. conciba. O sea, Esta semana. Y eso es peligroso, no concebir que toda situación que nos está presionando, que nos está incomodando, tiene un propósito espiritual para formación de nuestro carácter espiritual. Si no lo concebimos así, es como habernos aplicado un examen y haber sacado 5. Sí. 0. Pero miren, pensamiento perseveraba en Pablo. pero ahí lo que hay que recalcar es la palabra perseverar, porque si tú perseveraste el lunes y el martes ya no perseveraste, ya empezaste a actuar en la carne otra vez. Si el miércoles perseveraste y el jueves no, entonces todos los días nosotros tenemos que estar en constante perseverancia. Yo creo que se duplica ahí, ¿no? Pero es algo muy importante, porque sí, porque hay que aclarar que este pensamiento perseveraba en Pablo, pero hay pensamientos enemigos, o sea, Satanás no descansa, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, así como tenemos que hacerle guerra, esta es la verdadera guerra espiritual, no la guerra que te vas arriba del cerro y atas y desatas, esa no, esa guerra es fácil. Pero la guerra del pensamiento, derivando argumento ahorita contra vamos argumento, a vamos a llegar a ese punto, es una guerra. Y no me digas que en la guerra te relajas. No, te mantienes alerta. Te mantienes alerta, como el centinela se mantenía guardando. Entonces, hay que identificar cuando un pensamiento es enemigo y Así poder es. derribarlo y perseverar en el pensamiento de Dios, como lo hacía Pablo. Vamos a leer Filipenses 4:7. Vamos a adelantarnos un poquito para alcanzar a terminar el tema. Dice, Filipenses 4:7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanzará a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Pero ¿de qué manera? Cuando nosotros perseveramos en los pensamientos de Dios. Para todos los cristianos estamos sujetos a perder nuestra paz, estamos sujetos a salirnos de la cobertura de Dios, porque Dios dice, tú guardarás en completa paz. O sea, Dios nos quiere guardar, pero nosotros... Pablo sabía que nuestra fe, o sea, nuestra fe tiene que ser probada, todo lo que conocemos tiene que ser probada, dice Primera de Pedro, que tiene que ser probada como el oro. O sea, nuestra confianza en Dios, las dificultades prueban nuestra confianza en Dios. Así es. Como con el pueblo de Israel cuando entró al desierto, Dios los probó, la dificultad probó realmente si le creían a Dios. Todas las dificultades prueban si realmente le creemos. Todas las dificultades no vienen, pero siempre vienen con un propósito. Sí. Yo creo, estábamos también meditando sobre el hecho de que Dios tiene contados aún los cabellos de nuestra cabeza, o que una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad del Señor. Un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad del Señor. Entonces, todo Dios nos protege, dice este pasaje, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. O sea, para este mundo es inalcanzable esta paz, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea,
cuando perseveramos Exactamente. Yo creo que una de las en la cosas, palabra de Dios. uno de los ejemplos mayores que nos muestra la Biblia, vamos a adelantarnos un poquito, es nuestro Señor Jesús, es nuestro mayor ejemplo. Ujú. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. ¿Cuántos recuerdan cuando fue llevado al desierto? En un desierto, miren, en la tarde hay muchísimo frío, muy calor, perdón, y en la noche hay muchísimo frío, pero añádele que ya tenía 40 días, ya tenía 40 noches sin comer, sin beber. Imagínate el estado en el que estaba. Estamos hablando de un estado físico, fíjate, y a Jesús no, ni siquiera eso lo pudo, o sea, ni No, siquiera pues no, o sea, Jesús es Dios. hasta el estado hormonal se puede controlar. Hay que ir al doctor, sí, para ver Sí. qué, pero también eso podemos estar conscientes. Yo a veces le he dicho a mi esposo, traigo un descontrol hormonal, y más ahorita que tengo 5 meses, 6 meses de embarazo. Entonces, digo, no, yo sé lo que me está pasando. Sé que es algo físico, ahorita vengo, voy a orar, o sea, ahorita vengo, me voy a bañar, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, él derribó argumento contra argumento. De hecho, Satanás le traía un pensamiento y él le refutaba con otro, el pensamiento de Dios. Satanás traía un pensamiento enemigo y él permaneció en los pensamientos de su padre, le refutaba y le refutaba. O sea, él traía su mente, perseveraba en el conocimiento de Dios. Eso es algo que vale la pena que lo mencionemos porque es algo espiritual. Sí. O sea, de repente tú dices, oye, es que llegan pensamientos ahí en mi mente, y ¿Cómo le hago? Es que son pensamientos que no son míos. sí, Que no quiero pensar. un predicador de hace muchos años dijo lo siguiente: es imposible, dijo él, evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí es posible evitar que hagan nido en tu cabeza. Entonces, es común que a través de esos pensamientos se pierda la paz. Y bueno, Pablo nos da pues un ejemplo pues obviamente inspirado por Dios, cómo nosotros podemos hacer para no ser vencidos por esos pensamientos, sino que podamos nosotros vencer en Dios. Y tomando el ejemplo del Señor Jesús, ¿cómo venció él en Dios? Así es. ¿Lo quieres leer? Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cómo es una lucha de esta esa es la verdadera guerra espiritual, y también ahí sí se vale reprender los pensamientos con los pensamientos de Dios. O sea, Así ahí sí es. repréndelos, ¿verdad? Así es. Con la palabra. Entonces, es normal que vengan cosas a nuestra vida, episodios a nuestra vida, pensamientos incluso de suicidio, a veces de que, ay Señor, ya me cansé, esa situación, porque ya te está llevando, ya cuando llegas a ese punto es porque ya llegaste al conocimiento de saber que hasta ahí es tu límite de paz. Pero dice la palabra de Dios que la paz tiene que ser, la paciencia tiene que ser completa, la fe tiene que ir creciendo. Así es que si llegas a una mera angustia es porque Dios está permitiendo ver que ahí está tu tope, pero que no te quiere dejar ahí. Así es. Pablo dijo, derribando argumentos. ¿Qué significa la palabra derribar? A ver, vamos ahí adelante. Derribar significa demoler, destruir. Y esto es importante, jóvenes. No debemos de ponernos a negociar con los pensamientos de Satanás o de este mundo. O sea, la Biblia dice, destrúyelos. Esperanza Dice contra esperanza. demoler, dice quitar de un lugar, desmantelar. Recuerdo cómo cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, Dios les dijo, desháganse de todo, ¿verdad? Quiten todo, quemen todo, desháganse, no le perdonen la vida a nadie. Pero cómo el pueblo de Israel empezó a hacer alianzas. Y nosotros no podemos hacer alianzas con el enemigo. En este caso, los pensamientos, ¿no? Y como Eva, ¿no? En el huerto, ella empezó a dialogar, y muchas veces ese es el error del creyente, del joven creyente, que empieza a dialogar, como cuando decíamos que es que ya va a entrar el maestro, es que ese maestro me va a tocar, y empiezas a alimentar un pensamiento enemigo, o sea, y no lo derribas, sino que empiezas como Eva, a dialogar con él, a empezar a hacer negocios, a empezar a hacer alianzas. ¿Y qué pasa? Te gana. Dice, derribando todo argumento, y dice ahí, toda altivez
Esta palabra altivez significa toda barrera, toda oposición. Dios nos manda a que lo derribemos. ¿Por qué? Porque es en el pensamiento donde se gestan pues las más grandes batallas del cristiano. ¿Con qué? ¿Con terapias? Con la palabra de Dios, obviamente. ¿Con ¿no? medicamento? No, con la palabra de Dios. O sea, el cristiano tiene que fortalecerse en la palabra de Dios. Y es que la verdad es que no nos gusta sufrir tanto. Fíjense, hace pues unos años, platicando con una persona, yo veía que esta persona estaba cautiva en sus pensamientos. Muchas veces pueden pensar que están endemoniados. Sí. A veces dicen, no, es que estoy endemoniado. Y no es que esté endemoniado, está cautivo. Dominada por pensamientos. Llegó a tal grado que él me decía, oye, es que oigo voces en mi mente. O sea, ¿qué tanto le dejas avanzar a Satanás? A sus pensamientos. A sus ¿no? pensamientos. Que te controlen. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa llevar cautivo todo pensamiento? Pues, bueno, ahí le das hacia... Someter las ideas enemigas para que no gobiernen en ti. Significa tomar el control de ellas y someterlas. Hay una palabra como espada para cada pensamiento enemigo. Así es. ¿Cuántos no tienen traumas físicos? O sea, pues así hizo Dios. O sea, sí. Dios tiene un propósito. Dios no se equivocó. Si somos chaparritos o altos gorditos, güeros, chinos, los chinos queremos ser... Las lacias queremos ser chinas, las chinas queremos ser lacias. O sea, hay una inconformidad, una falta de paz, o sea, que alteran, pero hay que derribarlas. Todos traumas que tengas, incluso acosos sexuales también, todo tipo de cosas. No dice la palabra qué cosas sí puedes someter y qué no. La palabra dice que todos los pensamientos tenemos que someterlos, todos los traumas, toda pérdida de un ser querido. Todo pensamiento que llegue y que no sea conforme a la voluntad de Dios, tenemos que contrarrestarlo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Y lo que dice Dios es lo correcto, es lo verdadero. Entonces, es una lucha espiritual. ¿Qué tienes que hacer? La pregunta era, ¿qué tengo que hacer para tener paz? Perseverar en los pensamientos. ¿Cómo? Como lo hizo Job, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Como lo hizo el Señor Jesús, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, jóvenes, esos pensamientos van en contra del conocimiento de Dios. Así como Adán, como Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho esto. O sea, Satanás viene a retar el conocimiento de Dios y nosotros tenemos que derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento. Ya muérete, estorbas. O sea, nomás estás estorbando, causas problemas. Ese no me digas eso. No. Pero ese pensamiento no es de Dios y lo alimentamos y lo alimentamos. Sí. Fíjense, si ella me dijera eso a mí, yo diría, bueno, eso dices tú, pero ¿qué dice Dios de mí? O sea, ¿cuál es la opinión de Dios de Dios para mí? Son dardos de fuego que vienen a tu Entonces, mente. ¿qué dice Dios de mí? Bueno, Dios tiene un tiempo para mí y el día en que yo me muera, pues yo me voy a ir con Dios y le voy a dar cuentas a Dios y gloria a Dios porque nos vamos a descansar. Pero tenemos que saber cómo contrarrestar, porque no debemos de dejarle cabida en nuestro corazón. Miren, yo no puedo perseverar en alguien que no creo. O sea, yo no puedo perseverar en los pensamientos de alguien en que no he creído. Por ejemplo, a mí me dicen la teoría del Big Bang y digo, yo no persevero en ese pensamiento, yo no lo creo, no tengo confianza. Pero ¿quién es el que persevera en los pensamientos de Dios? Los que confían, porque dice la otra parte de la Biblia, del versículo de Isaías, porque en ti ha confiado, o sea, perseveran. ¿Por qué perseveramos? Porque confiamos. ¿Qué es lo que se evidencia cuando le damos mucha cabida a la angustia, al estrés, le damos mucha cabida a la depresión, le damos a la inseguridad? Porque hay muchos jóvenes inseguros que no quieren que ni los vean en la iglesia, no quieren pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque no están evidenciando la falta de confianza en Dios. Así es. Entonces, porque en ti he confiado, en ti ha confiado. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? Confiar es creer en Dios, es descansar en Dios, es refugiarse en Dios. Dice la Biblia que aquel que confía en Dios es dichoso, que jamás será avergonzado. Dice Brian Gómez, no puedo perseverar en lo que no creo.
Así es. Exactamente, ese es el resumen. No puedes perseverar en alguien al que no le crees. Y es una ofensa porque hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos confían en Jesús? Jóvenes A ver, esos pum pum que digan yo confío, esos corazones que se vean aquí, los quiero ver. Sí, Pero dice, bueno, di- lo dice- van a ser probados, pero quiero que sepan, Así van a ser es. probados con la dificultad y se van a probar ese amor que tú le tienes a Dios y esa fe que le tienes a su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Isaías 26:4 dice, confíen siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. Confiemos siempre en el Señor. ¿Cómo poder obtener esta promesa? Confiando siempre en el Señor. Isaías 28:16 dice, por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. El que tenga Confianza. confianza. No podemos tener tranquilidad si no confiamos en Dios, si no le creemos. Jesucristo dijo, hombres de poca fe. Hombres porque no ¿Por- le creyeron. por qué dudaron? Porque dudaron. Entonces, no puede haber. Esa es una cosa bien importante. Si tú en este momento ya tienes alimentando un pensamiento enemigo, si ya tienes días, meses, incluso vuelves a regresar otra vez a que me quiero morir o a que ya no quiero ir a la escuela o a que... Si tú estás en eso es porque no confías en Dios. Dios. Y ahí hay que buscar a Dios como ese hombre que dijo, Señor, creo, pero auméntame la fe. Ayuda a mi Ayuda a mi incredulidad. incredulidad. ¿Cómo aumentar la fe? En la palabra. La palabra y no Estudia la Biblia. A veces la pregunta es, oye, ¿y qué libro leo? Mira, ponte a leer los Salmos. Los Salmos. aparte Dios les puede decir cuál libro. Sí, Dios, O sea, Dios les puede decir, pero a lo que voy es que la palabra de Dios va a aumentar nuestra fe, a aumentar nuestra confianza en Él. Depositemos nuestra confianza, pero la fe viene por el oír la palabra. Sí. Entonces tú y yo tenemos que perseverar. Miren, Jesucristo dijo lo siguiente, le puedes dar a la siguiente. Y no sé, Fíjense, Jesús dijo, estas cosas os he hablado las palabras. para que en mí tengáis paz. O sea, todo lo que Jesús dijo es para que provoque en nosotros paz, la paz Tranquilidad. verdadera, ¿verdad? La completa paz, la perfecta paz. En el mundo tendréis aflicciones, eso también podría ser una promesa, ¿verdad? Pero ¿cuál es? ¿Qué dice Jesús? Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, y van a tener aflicciones. O sea, ¿cuánto nos queremos escapar de la aflicción, de la situación dura? La vamos a tener, son necesarias, las necesitamos para ¿Qué nosotros sucede si injustamente te despiden del trabajo? ¿Qué sucede si injustamente te reprueba un maestro? ¿Qué sucede si... Vas en meeting. Exactamente, Hay o jóvenes sea, cristianos que hacen meeting. cómo nosotros queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Vamos en contra de las leyes, vamos y hacemos marchas. O sea, ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Dios tiene todo el control. Exactamente. ¿Cuándo le hizo marcha Jesús a los reyes de su tiempo, a sus exactamente, gobernadores? Nunca, No, nunca. Dice que enmudeció, al final enmudeció, o sea, les decía, no, miren, por esto y por esto, pero nunca hizo un meeting o una marcha, jamás hizo algo así. Y eso solamente evidencia nuestra falta de fe y debemos de confiar cada vez Y que no aceptamos en el Dios. trato de Dios. Miren, es muy importante que cuando esté la situación difícil podamos buscar el propósito de Dios, decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás haciendo en mí? Porque si vemos las circunstancias las difíciles naturalmente, nos vamos a levantar en inconformidad, vamos a ir a demandar al profe, vamos a ir a meter una demanda laboral, vamos a ir o sea, no, hay veces que Dios actúa de esa forma. Dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es. Todas, Ahora todas. Dios a través de estas situaciones quiere que nuestro carácter crezca, nuestra situación, nuestra paciencia, nuestro amor, la paz en nuestro corazón esté allí desarrollándose a través de las situaciones. Cada vez que venga una situación, nosotros podemos saber que Jesús está en completo control. Hay jovencitos que se han querido, incluso desertan de ir a la iglesia porque terminó una relación con alguna chica.
Pero, miren, nosotros tenemos el testimonio de un joven que supo perseverar, que no se alejó por esa situación de la iglesia y Dios le mostró, en este tiempo ya él pudo ver propósitos de Dios, o sea, cómo Sí. Dios hizo las cosas, cómo también inevitablemente, o inconfundiblemente trabajó tanto en él como en ella. Así es. Y Necesitamos perseverar en la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, bueno, ahí continúa en toda, ¿qué? Palabra. Sí, palabra. Entonces, la palabra de Cristo, miren, Con toda humildad. necesitamos nosotros meternos en la palabra de Dios. Y quizás te es fácil olvidarla, ¿no? La palabra. ¿Cuánto más tienes tú que perseverar? Ahora, si tú tienes una buena retención, pues qué bueno, pero sigue Multiplicarla. meditando, sigue conociendo más, metiéndote a las profundidades de Dios. Y esto es lo que trae la paz a nuestro corazón. Y esta noche Dios nos quiere decir algo. Está en Isaías 41:10, dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Necesitamos identificar que Dios ahí está con nosotros. Así es. Formándonos. Y eso trae paz a nuestro corazón. Amén. O sea, a veces nos podemos sentir solos, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿Quién contra ¿quién contra nosotros? nosotros? David, por ejemplo, cuando Saúl lo perseguía en el desierto, dice la Biblia que él se fortalecía en Dios. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecernos en Dios? Perseverando en la palabra de Dios. La promesa es, tú guardarás en completa paz. La responsabilidad nuestra es aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, perseveremos en Dios. Esta es una promesa que Dios puso en nuestro corazón porque Dios quiere, y también nosotros obviamente, que todos los jóvenes podamos experimentar la paz de Dios en tiempos difíciles. Problemas en tu familia, estamos rodeados de problemas, pero podemos tener la paz por medio de Jesús. Él es el príncipe de paz. Amén. Él es el dador de la paz a nuestras vidas. Dice Jesús Juan, dijo en una ocasión, paz a vosotros. Y la paz de Dios gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestro corazón. ¿Cómo? Estando metido en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús, nos dejó una palabra. Dice, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta palabra es para ti, es para mí. Yo no sé qué situaciones estés viviendo, pero yo quiero decirte esta noche que tienes contigo y de tu lado el príncipe de paz, al admirable, al consejero. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Y medita la palabra cantada, porque lo que estamos nosotros ahorita, o lo que vamos a ministrar, es la palabra de Dios. ¿Puedes quitar aquella? Ujú. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará pacientes. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Yo sí quiero ser Yo sí paciente. quiero ser paciente. Yo quiero experimentar, ir creciendo como Job, ir subiendo de nivel en fe, sabiendo que tengo un Dios Señor, fiel, ayúdanos, sabiendo Señor. que tengo un Dios infalible, un Dios que no cambia, que Él dijo y se va a hacer, que en Él no hay sombra de variación, que Él fue el creador de todo el universo
Y así como lo creó con un propósito, las cosas y dificultades que vienen a nuestra vida también tienen un propósito en nuestra Así vida. es. Y nuestra meta es llegar al carácter de Cristo a través de muchas dificultades. Gracias, Señor, porque eres fiel. Dile, Señor, tú eres fiel. Desde el principio tú eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo. Sí, No hay Señor. sombra o variación en Tú sabes, Señor, que poder. necesitamos cada día de ti, de tu paz. Ayúdanos Cielos, montañas, tú a perseverar en tus creaste, pensamientos, Dios. Con un propósito me formaste para ti. Vamos, dile. Desde el principio tú eres fiel. No hay sombra. No hay sombra o variación Sí, Señor. Ayúdanos, en tu Padre Santo, a vivir para ti. poder. Que podamos tener esa Cielos, promesa montañas, siempre, Dios, en el tú nombre de creaste, Jesús, Señor. Dios. Alaba al Señor y dile. Con un propósito me formaste para ti. Tus pensamientos son más altos que los míos. Son de paz y no de mal. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Dile, yo sé, y yo sé que todo obra para bien. Dile, te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Tus Gracias, pensamientos son más altos que los míos. Dile, son de paz. Son de paz y no de mal. Dile, y yo sé que todo obra para bien. Vamos, dile al Señor, te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Dile desde el principio. Desde el principio tú eres fiel. Cántale al Gracias, Señor, por tu fidelidad, no hay sombra o Señor. variación en tu poder. Dile, cielos y montañas. Cielos, montañas, tú creaste, Dios. Con un propósito me formaste para ti. Con un propósito me formaste para ti. Dile desde el principio. Desde el principio tú eres fiel. No hay sombra. No hay sombra o variación en tu poder. Cielos y montañas. Cielos, montañas, tú creaste, Dios. Levanta tus manos ahí, dile. Con un propósito Gracias, me Señor. formaste Te bendecimos, Señor. para Te damos ti. toda gloria y toda honra, Mis Padre. pensamientos son más altos que los míos. Son de paz y no de mal. Dile, yo sé, y yo sé que todo obra para bien. Dile, te amo, Dios. Solo en ti yo confiaré. Alábale al Señor. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios. Solo en ti yo confiaré. Señor, te damos gracias En en medio esta de tarde, las- Señor. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Queremos confiar y perseverar cada día en ti, Señor. En medio de las Queremos estar, Señor, apegados, circunstancias, anclados, yo te alabaré. afirmados en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que nada robe nuestra paz, Señor. Que podamos siempre, Dios mío, ser gobernados
por tus pensamientos, Señor, ser gobernados por tu perfecta voluntad. Es inevitable que vengan los problemas, las situaciones difíciles, Señor, pero tú has dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Tú nos has dejado la paz en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, y que sabemos que a pesar de las situaciones difíciles, tú tienes el completo control, Señor, porque nada se ha salido de tu control, Señor. Gracias, podemos estar guardados, completamente seguros en ti, en tu perfecta voluntad, Señor. Perseverando cada día, Señor, los días que tú nos des de vida, Señor. Queremos perseverar en tu voluntad, queremos perseverar en tus pensamientos, Señor. Y que cada pensamiento que venga, Señor, pueda ser llevado cautivo a la obediencia, a tu obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por cada uno de los jóvenes, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Cada uno de los jóvenes, Señor, que quizás no tienen un empleo, que quizás no tienen un trabajo, Señor, o que tienen familiares enfermos, o ellos mismos están ahorita enfermos, Señor. Oramos para que en medio de esta dificultad, de esta adversidad, puedan confiar en ti, puedan saber que tú tienes el completo control de todo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, que la paz, Señor, gobierne nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos has dado de poder estar platicando de tu palabra, de poder estar estudiando tus promesas que tú nos has dejado, Señor. Guarda, Señor, a cada joven. Guarda, mi Dios, a cada señorita en el hueco de tus manos. Fortalécelos espiritualmente, Señor. Que no seamos gobernados por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, Señor. Que seamos gobernados por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ponemos a cada joven, a cada persona que nos está viendo, Señor, en tus preciosas manos. Cada necesidad. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, los problemas por los cuales estamos pasando. Y tú estás con nosotros, Señor. Ya hemos visto esta promesa de que tú estás con nosotros, Señor. Señor, que tu paz inunde nuestros corazones al saber, al conocer que tú tienes completo control de todo, Señor. Te adoramos, amado Dios, te exaltamos. Señor, queremos crecer, Señor, en estas áreas de nuestras vidas y ser como Pablo y Silas, que aún en la cárcel ellos, Señor, te alababan, te adoraban, te exaltaban, y ser como muchos hombres, Señor, muchos cristianos que han dado testimonio de esta paz. Gracias, Señor. Derrama tu gracia y tu favor, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestros corazones de tu paz al tener este conocimiento, Señor. Gracias, amado Dios, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque estamos en una ciudad fortificada, guardada, que eso es una de las cosas que habla este texto, Señor. Tú guardarás, habla como si estuviéramos rodeados de un castillo, Señor, en donde tú estás con nosotros, en donde no hay nada, Señor, que pueda perturbar esa paz. Nuestro compromiso, Señor, nuestra corresponsabilidad es perseverar y confiar todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Sé exaltado, mi Dios. Solamente tú eres el único, Señor, digno de ser alabado, de ser exaltado. Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Solo en ti, Señor, confiaremos. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Solo en ti yo confiaré. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Dale ahí un aplauso al Señor, en la libertad del Señor. Y bueno, nosotros nos despedimos, creo que también fortalecidos con la palabra, sí, porque a los primeros que nos habla es a nosotros, sí, creo que nos confronta primero a nosotros, y queremos dejarles este depósito, guárdenlo en su corazón,
No lo olviden, lo van a necesitar casi siempre cuando Dios nos da algo, es porque después viene el examen. Así Entonces, es. Pues jóvenes, Dios los bendiga, estemos en oración. Saludos a todos. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.